grave. Por lo tanto, un país que tiene nos dice que la democracia puede perder. a diferencia de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el país. Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TVO en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al ingeniero Juan Carlos Díaz Granados. Él es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Bienvenido a nuestro programa. Estamos viviendo dificultades. El nuevo gobierno tiene que ver cómo soluciona varios problemas. Uno de ellos, el eléctrico. Se conoce que en el ámbito comercial se han perdido en un mes alrededor de 600 millones de dólares. ¿Es así? Sí, este es un factor súper importante porque en un ecosistema de negocios lo que tiene que haber, dentro de otras cosas, es energía eléctrica, lo que se llama la soberanía de la energía. Y por lo tanto, en este país, que no estamos en ninguna guerra y que no estamos pues, en Cuba, deberíamos haber prevenido en los gobiernos anteriores que esto no ocurra. Es decir, los estiajes no son un hecho extraordinario realmente, ocurren todos los años y lo que se debe fomentar es que sea fácil invertir en el Ecuador para que haya mayor generación eléctrica. De hecho, hay personas de países diferentes, los cuerpos diplomáticos que me han dicho, nosotros tenemos X cantidad de cientos de millones de dólares, pero por impedimentos legales no los podemos aportar para mayor generación eléctrica, y eso sucede no solamente con los países que quieren aportar, sino también con los empresarios que quieren aportar, nacionales e internacionales. Usted dice es un problema permanente. Tal es así que expertos técnicos han dicho lo que se haga ahora incluso no va a ayudar al estiaje de este año, el estiaje presente. Va a ser para el siguiente. Eso determina que las políticas deben ser a largo plazo. Debíamos haber solucionado hace mucho tiempo este problema, pero no lo hacemos. ¿Qué se espera del gobierno que dijo que va a encarar de manera firme el tema eléctrico? Gestión. ¿Sí? Se espera gestión. Lo que ha habido hasta este momento ha sido negligencia, porque lo que se iba o se tenía que invertir eran 90 millones de dólares. ¿Y cuánto hemos perdido en la ciudadanía? Primero para los espacios domésticos en relación a la seguridad, el no tener energía eléctrica, y en relación a la productividad del país. Y no obstante eso, Fernando, el sector del comercio sigue creciendo, las ventas locales han crecido, vamos a cerrar alrededor con un 3% de crecimiento este año, pero eso muestra el impulso que le pone el sector empresarial y en concreto la Cámara de Comercio de Guayaquil y los comerciantes al aporte de la economía. ¿Cómo se dio en noviembre, el Viernes Negro? ¿Qué ocurrió en el presente año para el sector comercial? El último trimestre del año para el sector comercial es fundamental, es el trimestre más fuerte y diciembre es el mes más poderoso de todos los meses. Por lo tanto, nosotros impulsamos el Viernes Negro o Black Friday y también el Cyber Monday de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que duró 3 días. La intención de esto es no solamente conversar sobre esos temas, sino impulsar dentro de lo concreto que las ventas prosperen en el Ecuador. Así es que esa gestión se pudo realizar porque el Cyber Monday al final fomenta el comercio electrónico. Cuando nosotros comenzamos el Cyber Monday en el 2012, solamente habían 300 millones de ventas en comercio electrónico. Al finalizar el 2023 vamos a tener 4.400 millones de dólares en ventas, y además esta iniciativa de la Cámara de Comercio de Guayaquil mostró todo su potencial durante el confinamiento, y las personas hemos podido notar que es mucho más fácil comprar a través del comercio electrónico desde cualquier lugar del mundo, con la seguridad y el ahorro que eso implica, más allá de que comprar durante el Cyber Monday significa grandes descuentos en los productos que estoy comprando. Vamos ahora al tema impositivo. Hay una nueva reforma tributaria. Estamos hablando prácticamente de 20 reformas en 18 años.
Esto significa que no ha servido de mucho, porque de lo contrario no se harían estos cambios casi una cada año. ¿Qué es lo que va a pasar con la actual? La Cámara de Comercio de Guayaquil ve el tema de fondo. Es decir, tenemos un Estado que tiene un gasto demasiado grande en relación a su Producto Interno Bruto y por lo tanto tenemos que atacar los problemas de fondo. No puede ser que cuando se jubila un funcionario público reciba $50.000 más la pensión. Es decir, eso ya es un privilegio. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo, pero las personas que trabajan en el sector público que logran jubilarse tienen ese privilegio. Después, además de eso, cuando alguien es despedido en el sector público, resulta que regresa en cualquier gobierno y regresa 2 o 3 gobiernos después y hay que indemnizarlo, además de la indemnización que ya se le pagó por la liquidación, hay que pagarle todos los sueldos que no percibió durante todo ese tiempo. Entonces, los ecuatorianos estamos viviendo para mantener a los funcionarios públicos, no hay inversión, que es la contraprestación que deberíamos recibir como ciudadanos y como contribuyentes, y por lo tanto hay que atacar esta legislación de fondo. Contratos como ese de CENEL, que incluso los propios dirigentes por ese contrato colectivo, para poder tenerlo, decían sí, podemos reducir un poco. Sobrepasaban los $500 millones. Pero además hubo reliquidaciones a las personas que fueron indemnizadas en el pasado y algunos recibieron cientos de miles de dólares adicionales. Eso es otro privilegio que no tenemos en el sector privado. Entonces, a lo que vamos tenemos que eliminar todos estos privilegios porque no existe institución en el mundo que pueda funcionar de esa manera. De ahí hay, por ejemplo, incrementos en la salud y en la educación. La Constitución establece un crecimiento anual. Sin contrapartida de ingresos, lo cual es muy extraño. Entonces está bien que los profesores ganen más, eso está muy bien, pero debe haber un ingreso para justificar eso de ahí, y yo creo que ya salieron de la tabla en la cual pues estaban percibiendo ingresos que no eran los adecuados para alguien que desarrolla una labor tan importante como es la de educar a nuestros hijos. Entonces todas esas cosas se tienen que ajustar a la realidad. Además, por ejemplo, hay que comprar un sistema siglo XXI ya para las compras públicas, para el SRI, para la SENAE. Esos sistemas todo el tiempo están siendo hackeados porque obviamente son sistemas de hace 20 años y hay que comprar unos sistemas nuevos. Y la respuesta siempre es, no tenemos los recursos. Pero ¿cuánto se pierde en miles de millones de dólares como consecuencia de que no hay esos sistemas para la SENAE, para el SRI, para el sistema de compras públicas del Ecuador? No puede ser, ya olvidémonos el rol de pagos del Estado, no puede ser que en las compras públicas las compras sean hechas a veces hasta 5 veces el precio de lo que usted y yo pudiéramos comprar en el mismo producto en la esquina. Y eso le van a decir todas las instituciones con públicas. La intervención de inescrupulosos bypasseros que se meten ahí en la mitad del negocio y lo que hacen es multiplicar los costos. Todo eso se tiene que terminar. Hablamos también de una lucha contra la corrupción, pero esta sigue, es permanente. Esto hay que solucionarlo en este momento en el sentido de poner estos insumos sobre la mesa. Entendemos que no es una solución a corto plazo, pero es decir, los gobernantes pasan y la ciudadanía y las futuras generaciones, nuestros hijos, siguen. Por lo tanto, hay que ponerlo sobre la mesa y empezar a trabajar en esos aspectos, porque solo en compras públicas, solo en las SENAE, solo en el tema del SRI y la falta de control, ahí se van miles de millones de dólares. Y si se van miles de millones de dólares por ahí, prioricemos ese perjuicio para poder reversarlo y no tener que estar pidiendo como gobierno todos los años más recursos a las personas para poder mantener un gasto público improductivo, cero inversión de regreso, y los contribuyentes al final lo que decimos, ¿sabe qué? Yo pago impuestos, me endeudo para pagar impuestos, me descuentan seguridad social, pero no tengo.
ni salud, no tengo educación, no tengo seguridad social, no tengo seguridad ciudadana. Por lo tanto, es decir, no puede ser que nos pasemos subiendo los impuestos, la presión tributaria, que afecta a la economía, porque mayor presión tributaria significa que cada uno de nosotros tenemos menos dinero en los bolsillos para poder consumir. Y por lo tanto va a afectar la productividad del país para mantener ¿qué cosa? Un estado en el cual están ocurriendo todas estas situaciones. Los empresarios han reaccionado por aquel artículo que determinaría el que haya prácticamente pues, en las ventas, lo que corresponde a pago de impuestos, una retención mensual. Se habla del 3%. Se ha dicho que pueden quedar sin liquidez las empresas. ¿Afecta de manera importante al sector comercial? Esa es una autorretención. Si pasa esto. Es una autorretención del 3% y afecta a las empresas más grandes. Sí, ha hablado de 500 empresas, las más grandes del país. Las más grandes, y de hecho ya en ciertas actividades económicas desde la época del confinamiento, 2 o 3 ya venía ocurriendo eso de ahí. Y al final, supuestamente lo que ocurre es que deben de cruzarse las cuentas, es decir, o la empresa retuvo de más y por lo tanto tienen que hacerle un crédito o viceversa. Pero de todas maneras estos son mecanismos para poder obtener liquidez inmediata, de alguna manera son comprensibles porque es como ponerle una curita a una situación macro como la que estamos conversando en este momento y de alguna manera se puede ayudar en ese sentido para que el gobierno tenga liquidez y vaya resolviendo los problemas de corto plazo. Pero sin dejar de lado todas estas cosas que hemos conversado que son de fondo y que al final los gobiernos y los gobernantes van a pasar, las empresas y los ciudadanos vamos a quedar. Aun cuando haya costo político, hay que hacerlo y hay que hacerlo ya. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Amigos, tenemos que hacer una pausa comercial. Retornamos. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. En la Clínica de Ojos Dr. José Sacoto Navia contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados a la vanguardia tecnológica, brindando una atención personalizada y con calidez. Recuerda que los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. Nuestro segundo invitado es el doctor Kevin Prendes. Él es experto en Derecho Procesal. Varios temas en el orden jurídico que tratar el día de hoy. El primero tiene que ver con ese juicio político al expresidente Guillermo Lasso. Finalmente no se llegó a lo que esperaban de pronto en la Asamblea. Se dijo pues que no cabía a alguien que ya no era presidente de la República buscar la destitución de él. Pero esto ya tiene que pasar y hay que encarar en el legislativo retos que tiene la sociedad ecuatoriana, el país, como el tema de la delincuencia y por supuesto también generar un marco adecuado, constitucional, legal, para un desarrollo mejor de la economía nacional. ¿Cuál es su criterio, doctor? Licenciado, muy agradecido por su invitación a este programa. Efectivamente, tenemos que ya ir avanzando en torno a las necesidades que tiene el país. Efectivamente, el expresidente fue sujeto a un juicio político
el cual no pudo culminarse toda vez que se pierde la capacidad jurídica de enjuiciar al mandatario una vez que deja de ser mandatario. Independientemente de esto, por justamente la salud del país, es necesario que avancen las investigaciones en materia penal para que se pueda determinar si es que efectivamente existe responsabilidad penal o no existe responsabilidad penal, ya sea por acción o por omisión del presidente, respecto a los cargos que se le estaban imputando de acuerdo a su responsabilidad política. Esa es la resolución que salió de la Asamblea. ¿Eso puede tener acogida en la Fiscalía? Siempre y cuando se pueda tomar como carga probatoria, es decir, que a partir de aquí puedan salir versiones de personas que hayan presenciado hechos que puedan ser indicativos del cometimiento de un delito. Lo que pasa es que muchas veces se denuncia mucho y se habla mucho de responsabilidad política sin pruebas materiales de responsabilidad. ¿En la Asamblea no había esas pruebas? Me parece que no. Lo que había eran meras presunciones o acusaciones que efectivamente se basaban, como muchas veces pasa en la Asamblea, por chismes de pasillos. Claro, porque en el pasado siempre dijimos lo grave de un juicio político o un presidente en funciones para un ministro de Estado es el que, por un lado, salga la sanción en el orden político, pero de ahí se deriva también consecuencias de carácter penal. Lo que pasa es que hay un problema con los juicios políticos en este país y es que no están reglamentados. ¿Cómo tú puedes establecer responsabilidad política y no responsabilidad penal? Es una violación al debido proceso de forma clara. Debería de haber un procedimiento expedito en materia penal para poder determinar si es que existe responsabilidad, si es que los hechos ocurrieron como han sido denunciados, y a partir de ahí se debería determinar responsabilidad política. Porque podemos pasar de meras acusaciones, incluso una destitución, y resulta que con el paso del tiempo y en el proceso penal se dilucida que las cosas no eran como se acusaron, y ¿qué habremos tenido? Un país desinstitucionalizado. Entonces, es más una cuestión de carácter procesal. Es necesario que los procesos avancen de forma más rápida en las instituciones como son investigaciones en fiscalías, procesos penales en las unidades judiciales, y a partir de ahí que efectivamente tengamos la verdad de los hechos que se acusan. Otro hecho político importante fue el que tomó posesión dentro de la Asamblea el nuevo Contralor. Eso va a viabilizar el que tengamos verdaderamente pues un controlador de las cuentas en el país, ya una persona que debe tener estabilidad, no un encargado. El tema de Contraloría es importante porque la Contraloría todo el tiempo está trabajando. Contraloría tiene informes atrasados en distintas direcciones regionales, estableciendo responsabilidades civiles, administrativas e indicios de responsabilidad penal sobre muchos funcionarios y sobre muchos dignatarios en diferentes cantones. Es importante que el Contralor, como cabeza de la Contraloría, dé la orden de que estos informes finalmente puedan servir para determinar responsabilidades y que a su vez esto avance o permita que avancen los procesos penales de forma más ágil. ¿Pueden prescribir algunos casos? A ver, dependiendo, los delitos que son contra la eficiencia de la administración pública y en perjuicio del Estado no prescriben. Efectivamente, esto se dio con la reforma y de la consulta popular en el año 2019. No prescriben en materia penal, cuando se trata de delitos como peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho y concusión. Ahora bien, también en lo político se ha dado este planteamiento dentro de la Asamblea. El correísmo siempre habló de enjuiciar políticamente a la fiscal Diana Salazar, pero las otras bancadas, incluso las que forman parte de este acuerdo de mayoría en la Asamblea que designó al presidente y a las dignidades de la Asamblea, han dicho no, para esto no nos prestamos. Socialcristianismo y lo propio ADN. Mire, mi punto de vista respecto a un juicio político de la fiscal Diana Salazar no debe de pasar por su accionar y su incidencia a nivel político, sino de los resultados que demuestre Fiscalía en todas sus dependencias a nivel nacional. Para mí existe irresponsabilidad por parte de la fiscal al impulsar algunas causas. Especialmente yo tengo causas atrasadas desde hace más de 7 años por temas de vulneraciones a los derechos de menores, violaciones, abusos sexuales. Es responsabilidad de la Fiscalía. ¿Qué es lo que ha pasado en esos casos? ¿Qué es lo que ha pasado en esos casos? La Fiscalía simple y sencillamente dice, no es mi culpa, no es mi responsabilidad. A pesar de ser parte procesal dentro de los procesos, no los impulsa. Esperan a que la justicia, que a su vez también es un desfase del sistema de justicia, convoque audiencias, deje retrasarse, revictimicen muchas veces a muchas víctimas menores de edad, y no le da impulso a esos casos la Fiscalía. Eso es responsabilidad de la Fiscal General del Estado, velar porque todos los fiscales impulsen las causas. Entonces, no se puede hablar de responsabilidad política por incidencia a nivel político, pero sí por ineficiencia en su administración de la Fiscalía. Entendemos que en los estados, y ocurre esto en el Asia, lo propio en Europa, hay supervisiones permanentes. Obviamente lo hacen los organismos correspondientes.
y lo que se busca es la eficiencia en el servicio público, porque a la postre este es un servicio público, el de la justicia es un servicio público. Y usted bien ha dicho, debe ser tomado en cuenta todo aquello que está dentro de ese ámbito, no solamente lo político. No puede ser posible que se instalen en la misma semana 4 veces una audiencia por un tema político o por un tema de lavado de activos porque está en curso o está en juego mucho dinero y causas de personas vulnerables, niños, mujeres violadas, abusadas, estén detenidas y que la Fiscalía no haga nada. Molesta o presiona más en ciertos casos y en otros no. Entonces, efectivamente, eso es lo que se debe establecer a través de un control político en la Asamblea Nacional, y no solamente en la Asamblea, sino también otros organismos como son las veedurías ciudadanas en la función de transparencia y control social. Nosotros hemos reiterado nuestro apoyo y respaldo a la actividad que realiza la Fiscal General de la Nación, la doctora Diana Salazar, pero es importante también escuchar criterios como este momento nos da el doctor Prendes, que dice todo es lo que tiene que ser tratado, todo aquello que llega a ese ámbito. Vamos a hacer una pausa comercial, retornamos inmediatamente. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. En la Clínica de Ojos Dr. José Sacoto-Navia contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados a la vanguardia tecnológica, brindando una atención personalizada y con calidez. Recuerda que los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. Estamos pasando brevemente revista a los temas político-jurídicos que se dan en nuestro país. Fue posesionada ya la cúpula militar y escuchamos en el discurso, por ejemplo, al jefe del Comando Conjunto, quien decía, el almirante Jaime Vela, que para reducir la delincuencia hay que ir a una guerra, pero que la guerra no solamente la deben librar los militares, tienen que hacerlo absolutamente todos. Y tiene la razón, porque efectivamente si se lucha contra la delincuencia desde el ángulo policial o militar y la justicia libera, como se observa permanentemente, a delincuentes que han estado 10, 20 veces presos, entonces no vamos a ganar esa guerra. Efectivamente, se trata de que el Estado funcione como un todo y la política de Estado tiene que ser combatir la delincuencia. No vamos a acabar con el narcotráfico de forma inmediata, pero justamente un trabajo articulado y eficiente por parte de la Policía Nacional, de la Fiscalía General del Estado y del sistema de justicia, hablando específicamente de los jueces, donde se verifique que efectivamente se garanticen los derechos de las víctimas, porque muchas veces se utiliza el tema del garantismo en materia de derechos a favor de los procesados y no de las víctimas, nos permitiría avanzar a un Estado mejor y efectivamente a que se protejan los derechos de los ciudadanos. En el momento en el que haya conciencia por parte de los jueces y haya también un trabajo correcto por parte de Fiscalía General del Estado al investigar actuaciones irregulares por parte de los jueces, que ya son bien conocidos y están identificados, evidentemente tendremos un mejor sistema de justicia y un mejor orden respecto a la garantía de los derechos de los ciudadanos. En el ámbito político, nuevamente, llama la atención cómo el juez Luis Rivera, por ejemplo, plantea a la Asamblea Nacional el levantamiento de la inmunidad para el ex vicepresidente Jorge Glass por el tema de la reconstrucción de Manabí. Es obvio que ahí, desde el punto de vista político,
se necesitan 92 votos y no los van a lograr porque hay 51 votos correístas que no van a permitir aquello. Eso está fuera del ámbito estrictamente jurídico y es así como debe corresponder cualquier tipo de investigación por hechos delictivos. Pero acá se cruza lo político y lo político dice no, no se puede. ¿Cómo podemos cambiar estas estructuras? Eso parte de un problema de concepción del Estado y esto justamente nace desde la Constitución. Es necesaria una reforma constitucional para corregir este tipo de problemas. ¿Qué es lo que debería decir esa reforma? Esa reforma tiene que señalar que la primera función de Estado es la justicia, no la Asamblea Nacional, porque lamentablemente a nombre de que la Asamblea o el Legislativo es la voz del pueblo, todo tiene que pasar como filtro por ahí. La primera función de Estado y el primer poder de Estado debe ser la justicia. Y tiene que haber una completa libertad por parte de la Fiscalía para investigar y una completa libertad por parte de los jueces para determinar si lo que se está haciendo o si las investigaciones de la Fiscalía son correctas o no. Pero no puede estar supeditado al control político. Y justamente esto implica una reforma profunda a nivel constitucional. Implica incluso un nuevo encuentro entre los ciudadanos a través de algún tipo de consulta popular para podérsele reformar de esta manera en la cual ya no se le establezca prebendas a la Fiscalía y a los jueces. Es lo que debe ocurrir y acontece en otros países, pero en el nuestro todos los conflictos entrecruzan a la justicia con el sector político. Correcto. Es por eso que es necesario que se impulse una reforma constitucional, impulsada desde la ciudadanía. Los ciudadanos también podemos organizarnos y presentar propuestas de reforma y presentarlas, y evidentemente tendrán que seguir el trámite propio, pero es necesario liberar la justicia, liberarla de forma responsable. En el ámbito gubernamental se dice que hay un cambio de generación, hay un cambio de época, un cambio de tiempo. Qué bueno sería que, por supuesto, en la frescura de la juventud, pero la juventud bien formada, con conocimientos, con una estructura personal individual en los años de vida, si son 30 o 25, personas que han respetado las normas y las leyes que tiene el país en todos los órdenes, qué bueno. Pero cuidado, también se piensa que el cambio de generación se van los viejos y aquí vienen los nuevos. Efectivamente, el recambio generacional no solamente tiene que ser un recambio generacional a nivel partidista, sino un recambio a nivel ideológico. Y yo siempre digo que la ideología que nosotros debemos tener como jóvenes es la ideología de la innovación, es la ideología de la educación y la ideología de la producción. Debemos de ser productores para poder satisfacer las necesidades de la gran sociedad. Pero si no estamos pensando en virtud de eso y solamente estamos pensando en virtud de enriquecerse, o estamos pensando solamente en virtud del beneficio propio, evidentemente no vamos a tener el cambio necesario. Es más, yo he sido partidario, fui dirigente universitario, fui partidario de que las universidades deben de despolitizarse, porque las políticas de la universidad tienen que ser la política de la creación y de la innovación, y no la vieja política partidista. La política de la rigurosidad académica es la que debe implementarse. Efectivamente, las universidades y los colegios, incluso desde las escuelas, tienen que orientarse a que los jóvenes vayan a educarse para producir y para generar bienestar, no para responder a intereses políticos netamente. Muchas veces vemos, especialmente en las universidades públicas, que los partidos políticos están enquistados como mafias durante años y lo que hacen es formar a los nuevos estudiantes en sus viejas ideologías y en búsqueda, obviamente, de sus intereses. Pues no, la política que tiene que haber en las universidades es la política de la educación y de la innovación. Importante hacer esta clarificación sobre lo que debe ser el cambio en el país. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted, licenciado. Amigos, recuerden que tienen la próxima semana una cita en Fernando Aguayo, América, a través de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra muy mal administrado, por lo tanto equivocado en un país que tiene nos dice que la democracia puede a diferencia de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general